Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos un título especial y es este: Dios no está muerto. Ese es el título, Dios no está muerto. Hay un filósofo existencialista que se llamó Jean-Paul Sartre, seguramente no lo pronuncio bien porque no conozco la fonética de esta pronunciación, pero Sartre era un filósofo que no aceptaba la existencia de un ser supremo que controlara o que tuviera en sus manos el destino de las personas. Y este filósofo decía que Dios para él no existía, que Dios estaba muerto y que cada ser humano era responsable de su existencia, de su destino y de sus propias decisiones. Y finalmente llega a una conclusión de saber que el hombre, que no tiene alguien que lo controle, que lo proteja, que lo supervise, él dijo esta frase: el hombre que vive sin Dios está destinado o está condenado a ser libre. Y me imaginaba un vehículo en una ruta, por ejemplo, que no esté marcada, conduciendo de noche y viendo allí cómo arreglárselas para saber cuál es su carril. Y cuando viene un auto de frente, normalmente lo que hacemos los conductores es mirar las líneas amarillas, las líneas blancas, que son las que demarcan el límite de la carretera. Y si no existieran esas rayas donde mirar, uno no sabría en qué punto de la carretera está cuando es incandilado, cuando viene un auto de frente. Y no sabe cuán lejos está de la banquina, lo que ocasionaría una inseguridad tal, un estrés tal, que me hace acordar a esto, que el hombre sin Dios está destinado o está condenado a ser libre y no tiene límite, no tiene seguridad, no tiene protección, porque es el hombre mismo que se tiene que defender a sí mismo. Por eso yo quiero demostrar que esta frase de este hombre que ha matado a Dios en su vida, porque Dios no está muerto. Este es el título del mensaje: Dios no está muerto. El tema es que nosotros matamos a Dios, aún los religiosos matan a Dios para tener su propia ideología, para tener su propia manera de ser, de pensar. Y muchos matan a Dios para poder pecar libremente y para poder dañar y hacer cosas que son perversas y malas. Como dicen, no tendré que dar cuenta a nadie, porque para mí Dios está muerto. Y esto es el pensamiento de muchos, aún te lo dije, aún de religiosos, donde ellos dejan de lado a Dios para mantener su propia ideología. Dice allí el Salmo 53 de un hombre que ha matado a Dios, que ha dejado a Dios de lado, que para él Dios no existe. Dice el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. La idea es de matar a Dios en la mente, porque es imposible matar a un Dios supremo, a un Dios creador, pero matar a Dios en la mente es ignorarlo, es dejarlo de lado, es no tenerlo en cuenta en nuestras actitudes y mucho menos tener o pensar que es el dueño de nuestro destino y que un día tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Entonces libremente podemos pecar, podemos hacer maldades, total, Dios no existe. Dios está muerto. Eso dice el necio, aquel que no tiene sabiduría y no está en sus cabales y no puede razonar perfectamente. Ahora vemos a Dios mirando al hombre desde el cielo y emitiendo su propia opinión. El hombre dice: Dios está muerto, Dios no existe. Y Dios desde el cielo, dice allí el Salmo 53 que estamos leyendo, el versículo 2. Dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido,
es decir, alguien que no fuera necio. Dice, si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está buscando seres humanos que con su inteligencia, con su sabiduría, puedan aplicarla para decir, Dios existe, Dios no está muerto, y yo me debo a este Ser Supremo, pero a la vez me siento protegido por los límites de seguridad que Él ha puesto en mi vida, para no pecar, para no hacer cosas perversas, malas, y aún para no perjudicar mi propia vida, mucho menos a los demás y mucho menos ofender a Dios. Bueno, en esta búsqueda Dios dice, saca su conclusión. Está buscando un hombre o una mujer o un niño, un varón, un ser humano que busque a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es la conclusión al observar al hombre? Dice el versículo 3, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que el hombre desde Edén, allí cuando Dios crea a Adán y Eva, cuando Adán peca, la idea es decir, no tengo que rendir cuentas a nadie, hago lo que quiero. Y así estamos pagando esas consecuencias porque, ¿sabes una cosa? Dios no está muerto. Pero el hombre trata de sacar a Dios de su vida. Cuando el hombre o la mujer, o sea, hablemos de la raza humana, ignora a Dios, ya lo está matando en su corazón. Y dice, yo no tengo un ser supremo, no tengo que dar cuenta, hago lo que quiero, yo soy dueño de mi propia vida. Seguramente te es familiar esta frase o esta ideología o forma de pensar. Bueno, Dios sabe, al hacer esta evaluación, hace algo, no se queda con los brazos cruzados. Entonces dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos están camino a una condenación eterna y no se dan cuenta que con sacarme de su lado, de su destino, dice, no se dan cuenta que están perjudicándose a sí mismos. Cuando Dios toma carta en el asunto, envía a su propio Hijo, quien sentado a su diestra estaba allí, seguramente ellos trataron este tema y Dios decidió enviar a su Hijo al mundo. Lo envió para que Él tomara forma humana, para que Él pudiese venir y morir en una cruz y pagar el precio de esta obstinación del hombre, de este alejamiento del hombre de Dios. Y tiene que venir a morir para pagar el precio de este hombre y esta persona que está condenada por su forma de actuar, por sus acciones, por sus actos, y Dios toma carta en el asunto. Ahora, cuando Dios viene al mundo, en la persona de Jesús, Dios toma forma humana, ¿qué es lo primero que hace las personas? Bueno, ya lo han matado antes de que viniera al mundo. Cuando viene, lo que menos podemos esperar es que lo reciban con los brazos abiertos. Intentarán matarlo, intentarán matar a aquel que podría ser el supremo de sus vidas. Y así es lo que vivió Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte buscaban cómo eliminar a este Dios que se había hecho hombre y se había hecho presente en la historia. Así que desde su nacimiento ya comenzó este atentado contra este Dios maravilloso, queriéndole matar. Dice allí que en su nacimiento, cuando Herodes, que reinaba en Jerusalén, él recibe la noticia de unos magos que vienen de Oriente para indagar acerca del nacimiento de este Mesías, de este maravilloso ser que había venido al mundo y que era Dios. Ellos querían adorarlo, así que van a Herodes, al rey Herodes, a contarle lo que ellos habían percibido y a ver si él sabía algo. Dice allí Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, cuando Herodes escucha que ha nacido un rey, y él era el rey de Israel, el rey de Jerusalén, allí él gobernaba porque correspondía al gobierno romano, él estaba allí, y dice, ¿cómo va a venir otro rey si el único rey acá soy yo? Yo soy el único Dios acá, ¿cómo va a venir otro a quitarme el lugar? Así que bueno, él desde el momento en que se entera, en su mente ya había matado a Dios, él era su propio
su propio Dios. Ya había matado a Dios en su mente. Ahora dice, Dios se acerca en persona, bueno, tengo que matarlo también, así que lo va a procurar matar al niño allí, al niño Jesús. Dice Mateo 2, versículo 13. Dice, después que partieron ellos, es decir, después de que los magos le traen la noticia, dice aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y así fue, Herodes buscó al niño, y como no sabía cuál era el niño, él manda un 28 de diciembre a hacer la matanza de todos los niños que habían nacido en esa fecha hasta los 2 años. Así que muchos niños murieron porque Herodes trató de matar a ese niño prodigio, a Jesús de Nazaret. Trató de matar a Dios. Entonces él, en su perversidad, en su obstinación, permite que se maten allí a los niños, y por eso conocemos lo que muchos saben, el Día de los Inocentes. Aunque muchos lo usan para hacer cargadas, chistes, cosas extrañas, no se dan cuenta que los que realmente murieron el 28 de diciembre fueron los niños, en los cuales Herodes, este hombre perverso, rey de Jerusalén, allí trató de matar a Dios, trató de matar a Jesús, pero no pudo hacerlo porque Dios lo ocultó, Dios lo protegió, y a Dios nadie lo puede matar. Dice que allí los religiosos, o sea, no solo el poder político quería matar a Dios, también los religiosos querían matar a Dios, porque ellos tenían su propia religión, los religiosos tienen su propia ideología y no quieren tener a Dios de su lado, porque Dios tiene sus códigos, sus leyes, pero ellos no se ajustan a esas leyes ni a esos códigos. Entonces crean su propia religión, allí se forman los religiosos, y bueno, hay algo que Dios no acepta. Dios no acepta ni a los religiosos ni a la religión. Por eso que los religiosos aquí en este momento también quieren matar a Jesús cuando aparece en la historia, ya crecido, ya después de los 30 años comenzó su ministerio, y bueno, en la última etapa de su vida allí, Jesús hace su entrada triunfal antes de morir a la cruz. Él ya sabía que venía a morir, un día domingo hace su entrada triunfal, y entonces allí entra en Jerusalén y va al templo, donde están los religiosos, allí los sacerdotes, los que tenían que hacer las tareas espirituales, y se encuentra que su casa, la casa de Dios, es un comercio, es un lugar donde se trafica, se hace todo tipo de cambios y cosas para ganar dinero deshonestamente. Y entonces allí dice que Jesús el día domingo entra, observa eso, al otro día, el lunes, viene, va derecho al templo y dice que vuelca la mesa a los cambistas, corre a los comerciantes y se arma allí un tremendo lío. Y por esto allí los religiosos que habían permitido este comercio y esta tremenda idolatría dentro del templo, dice que ellos se enojaron mucho. Y entonces allí procuraban matar a que había venido y les había descubierto su maldad. Dice Marcos capítulo 11, versículo 17. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice, más vosotros, le dice a los religiosos, la habéis hecho una cueva de ladrones. Qué increíble, ¿verdad? La casa de Dios hecha una cueva de ladrones. ¿Por quién? Por los religiosos. Entonces Dios está en contra de los religiosos, de la religión. Dice el versículo 18, cuando ellos oyen esto, ¿cuál fue la actitud de los religiosos? ¿Arrepentirse? ¿Confesar su pecado? No, todo lo contrario. Quisieron matar a Jesús. Dice Marcos 11, 18. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Allí quisieron matar a Dios. Qué fácil, ¿verdad? Hacerse, o sea, aquel que me estorba, que me marca los límites, a quien le debo rendir cuenta, es lo mejor matarlo.
pero qué bueno es que Dios no está muerto, aunque nosotros nuestra mente lo hemos matado. Bueno, Jesús primero viene a salvar al pueblo de Israel, pero su pueblo también estaba en contra de Jesús, no quería que Dios gobernara. Recordemos que Israel pidió un rey como el resto de las naciones, que no quería que Dios lo gobernara. Y Dios le concedió ese pedido y Dios se hace a un costado y ellos dejan a Dios de lado. Así que si ahora viene Dios en persona, lo menos que podemos pensar es que ellos también procurarán matarle. Dice allí, podemos leer Juan capítulo 5, versículo 17. Antes de eso podemos pensar, ¿qué está pasando? Bueno, Jesús había hecho una sanidad en un día de reposo y los religiosos tremendamente tradicionalistas, ellos tienen sus propias leyes, hacen leyes que Dios nunca las dictó de esa manera. Bueno, Jesús había hecho una sanidad en día de reposo, es decir, había hecho el bien en el día de reposo, había sanado a un hombre. Y entonces estaban enojados los judíos porque había hecho un trabajo en el día de reposo. Qué increíble que el ser creado reta o se enoja contra su creador. Dice allí Juan 5:17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él le decía, ¿cómo? ¿Está bien hacer el bien en el día de reposo o no? Y en el día de reposo más vale, todos los días hay que hacer el bien, cuánto más el día de reposo. Así que dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Se imaginan si Dios no trabajara? ¿Qué sería de nosotros, de nuestra propia existencia, si un solo día Dios dejara de trabajar? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Todo es sustentado por Dios. Mi vida, tu vida. Así que ellos decidieron matar a Jesús. Dice allí Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Allí está. Como se hacía igual a Dios, como hacía cosas con autoridad, había que matar a Dios. Así que ellos, aún los judíos, intentaban matarle. Qué increíble, ¿verdad? El poder político queriendo matar a Dios, el poder religioso queriendo matar a Dios, el pueblo elegido queriendo matar a Dios. Esto es increíble, como si en nuestra mente matamos a Dios y todo se soluciona, hago lo que quiero, soy el dueño de mi destino, soy el dueño de mi propia existencia, como decía este filósofo. Pero lamentablemente, como él terminó la conclusión, estamos condenados a ser libres pensando de esta manera. Ahora, lo asombroso es que justamente Dios mismo se hizo hombre para venir a morir en una cruz y pagar el precio del pecador. Pero no vino para que lo mataran, ni los seres humanos, aquellos que serían salvados por esta obra de la cruz, podían decidir el momento de su muerte, porque era Dios. Uno no puede matar a Dios en cualquier momento, porque si no ya Herodes podía haberlo matado, los religiosos podrían haberlo matado, los judíos podrían haberlo matado, algún fanático podía haberlo matado. Sin embargo, ninguno pudo matar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y es más, cuando recordemos que el día que Jesús muere en la cruz del Calvario, ese día se celebraba, ese tiempo era el tiempo de la celebración de la Pascua, y se celebraba la muerte del Cordero sacrificial, el Cordero Pascual, con el cual Dios había liberado de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Era una celebración conmemoratoria, pero justamente era el momento en que Jesucristo tomaba el lugar del Cordero Pascual y Él moría en la cruz para pagar el precio del pecador, para que el pecador podría salir libre de la condenación eterna, de este tema del pecado con el cual lucha el hombre todos los días y se quiere desligar de esa responsabilidad. Así que estaba allí Jesucristo colgado en una cruz, a ambos lados había dos malhechores, y bueno, la orden que fue, mañana es el sábado, porque era el viernes que Él fue crucificado, y decían mañana es sábado, y es un día muy especial porque celebramos la Pascua y ¿cómo vamos a estar ahí con estos cuerpos ahí colgados en las cruces? Entonces había algunos crucificados, duraban 2, un día, 3 días, más días, y entonces se le iba a complicar, entonces tenían que matarlo. ¿Cómo lo hacían?
le quebraban las piernas, entonces el colgado, el crucificado no podía respirar porque se tenía que apoyar sobre sus brazos. Era todo un tema respiratorio que él moría inmediatamente. Entonces la idea fue quebrarle las piernas a los 3 reos que colgaban de la cruz. Y digo reo hablando también del Señor Jesucristo, porque Él tomó el lugar del pecador. Por eso Él estaba pagando esa condena. Así que van quebrando las piernas a uno a otro. Pero miren lo que pasa cuando van a quebrarle las piernas a Jesús para matarlo. Dice allí Juan 19:31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. El quebrarle las piernas, como te dije, iba a ser una aceleración de la muerte para que al sábado ya no hubiera ni estuviera ni un cuerpo en la cruz, ya hubieran muerto y habían sido bajados y estaba todo bien para ellos. Bueno, pero era imposible que pudiesen matar a Dios. Así que, ¿qué pasa cuando llegan a Jesús para quebrarle las piernas, para acelerar su muerte? Bueno, dice Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer reo y asimismo al otro malhechor que estaba allí en la cruz, que había sido crucificado con él. Bueno, ahora están frente a Jesús. A los otros 2 les quebraron las piernas. Acelerarían su muerte. Su muerte era inminente. Ahora había que quebrarle las piernas a Jesús. Pero ¿cuál fue la sorpresa de estos soldados romanos cuando van a quebrarle los pies a Jesús? Dice así, Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué había pasado? Que a Dios no lo podían matar. Él iba a morir cuando Él quisiera, cuando fuera el tiempo, el momento justo. Entonces, ¿cómo es que estaba muerto? ¿Cómo murió Jesús, la parte humana de Jesús? ¿Cómo murió? Bueno, dice Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ningún ser humano puede hacer esto. Ningún ser humano puede morir en el momento y la hora precisa. Pero Jesucristo tenía que cumplir las escrituras hasta el último tilde de la escritura, de la profecía, que decía el momento y la hora en que tenía que morir. Y todo lo que tenía que hacer para poder pagar el precio del pecador y satisfacer la justicia de Dios que demanda por el pecado de todos los hombres. Así que por eso esa palabra consumado es decir, cuando hubo cumplido todo lo que la Escritura decía con respecto a su crucifixión, el tiempo, la hora, el segundo, dice, llegó el momento, dice, bueno, Jesús, dice, bueno, acá está mi espíritu, le dice al Padre, te entrego mi vida. Y allí Jesús muere humanamente, la parte humana de Jesús muere, y muere no porque alguien lo mató, sino porque Él mismo entregó su espíritu a morir por el pecador. Porque si alguien lo hubiese matado, dice, bueno, murió como una víctima que fue obligado a morir. En cambio, Él no. Él entregó su espíritu voluntariamente. Su muerte fue voluntaria, no fue obligada. Él entrega su vida y nadie pudo matar ni podrá jamás matar a Dios. Por eso dice que Él resucitó al tercer día. Él daba su vida cuando quería y la volvía a tomar cuando quería, porque justamente demostró que era Dios, que la muerte no tenía poder sobre Él. Por lo tanto, ningún ser humano, por más que en la cabeza matemos a Dios y digamos, Dios está muerto, Dios no puede ser matado por un ser humano. El Creador no puede ser matado por la criatura. Y dice allí Romanos capítulo 14, versículo 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Dios no está muerto, nadie puede matarlo. Podrás ignorarlo, podrás decir, para mí Dios no existe, yo hago lo que quiero, soy el dueño de mi destino, yo soy dueño de mis actos. Bueno, estás condenado a esta libertad que tú te has propuesto. Pero ¿sabes qué? Un día tendrás que dar cuenta. Muchas personas piensan, yo basta que tenga trabajo, basta que tenga una familia, que pueda disfrutar de la vida, comer bien,
y tener los mejores placeres, yo ya no necesito más. ¿Cuántas personas piensan así? Y piensan vivir mucho tiempo así. Así Jesús explica sobre un hombre que pensaba de esta manera. Y leámoslo, dice Lucas 12, 18 al 19. Dice, y dijo, esto haré, decía el hombre rico, dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuántas personas piensan así? Come, repósate, descansa, come, bebe, regocíjate. ¿Cuántas personas viven toda su vida trabajando para alcanzar este objetivo? Que aunque este hombre lo decía, era imposible de alcanzar. Nadie puede reposar, comer, beber y regocijarse sin tener en cuenta a Dios, porque estamos cargados de aflicciones, cargados de tormentos, y es imposible vivir una vida así si Dios no forma parte de nuestra vida. ¿Qué le dijo Dios a este necio, a este hombre que decía, que le hablaba a su propia alma y le decía, dale, disfruta la vida, está todo bien, no pasa nada, haz lo que quiera? Dice allí Lucas 12:20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo aquello por lo cual nos afanamos debajo del sol? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el sabio Salomón. Así que no podemos matar a Dios, porque Dios no puede ser matado. Por lo tanto, todo aquel que dice, Dios ha muerto, Él lo ha matado en su corazón, Él lo ha ignorado en su vida, Él lo ha dejado a un costado, pero finalmente terminarán en el mismo lugar donde terminan todos los seres humanos. Este filósofo decía, yo no quiero tener un ser supremo a quien tener que rendirle cuenta. Y yo quiero ser el dueño de mi vida, hacer lo que quiera. Pero en esa condenación, él se dio cuenta que era un desgraciado, que su vida era una desgracia. Por eso tenemos que tener en cuenta, vos, yo y todos los seres humanos, que un día vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, nuestras actitudes. No importa que haga la justicia humana, todavía nos falta la justicia divina. Y un día tendremos que dar cuenta. Y todos aquellos que han matado a Dios en su corazón, bueno, te digo que Dios no está muerto y que te espera algo en el final del camino. Dice Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En vez de seguir luchando contra Dios, en vez de seguirlo ignorando, apartando, alejando de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es reconocer primero que necesitamos a Dios y que sin Dios es imposible vivir. Sin Dios sería imposible respirar. Sin Dios sería imposible alimentarnos. Sin Dios sería imposible vivir, porque Él controla todo el planeta y por ese control amoroso de Dios podemos tener existencia. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer es decir que Dios existe, que Dios no está muerto y que necesito a Dios. Y que eso que Él hizo por mí, de enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz por mí, y que Él pagó ese precio que yo tengo que pagar un día cuando tenga que ir a rendir cuenta, decirle a Jesús, perdóname, y hablar con Él. Y en vez de intentar ignorarlo y matarlo, decirle, te necesito, Jesús. Te pido perdón porque mis pecados me alejaron de Dios. Yo no he buscado a Dios, pero en esta hora entiendo que tú viniste a buscarme y me has hallado en esta hora. Y dile a Jesús, perdóname. Y dile que reconoces que esa muerte allí en la cruz del Calvario fue por tu causa. Tienes que decírselo. Tienes que pedirle perdón y reconocer que Él pagó el precio de tus pecados y que tu cuenta está saldada. Pero tienes que apropiarte de ese pago, de ese salario, para que tu vida pueda ser encontrada con Dios, puedas entrar en comunión con Dios, aceptando al Hijo que Dios envió para salvarte, recibiéndolo en tu vida como Señor, como Salvador, hablando con Él, entregándole todo tu ser, reconociendo que Dios existe y que su Hijo es el único
que tiene la potestad de dar vida a quien Él quiere, a todo aquel que se lo pida, a todo aquel que confese, apropie de esa obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús entregó su vida y pagó el precio de tus pecados. Dile a Jesús: yo sé que moriste, pero que viviste porque eres el dueño de mi vida. Y quiero que seas mi Señor, que seas mi Salvador, y que de ahora en más yo quiero vivir solo para ti. Esa es la mejor opción que podemos tener, y cuando tengamos que ir a dar cuenta, Jesucristo estará allí diciendo: todo lo que debe, yo lo pagué en la cruz del Calvario. Y ahora tendremos acceso a esa vida eterna que Él nos da en el mismo momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Porque recuerda, la vida eterna es conocer a Jesucristo, aceptarlo como Señor, como Salvador, recibirlo en nuestra vida, reconocer que Él existe, que Él es nuestro Salvador. Y dar gracias que Dios no puede ser matado. Dar gracias que Dios no está muerto y que ha enviado a su Hijo para mostrar que nadie puede matar a Dios. Ve a Jesucristo, acéptalo en tu vida como Señor, como Salvador, y grita fuertemente: Dios existe, nadie puede matar a Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.